Pues, ¿Qué tal, Hola. Alejandro? Hola. Buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio entonces a este primer ciclo del año 2024 de una serie de reflexiones de la Maestría en Interculturalidad y Comunicación. En primer lugar, agradecerles a todos ustedes estar presentes y venir a esta convocatoria. La MIC empezó en una situación de crisis pandémica en el 2020. Y el año pasado, en abril, mayo del 2023, terminamos con mucho entusiasmo la primer cohorte. Y este año, en principio, comenzamos, o decidimos, mejor dicho, con todo el comité académico, empezar a hacer una serie de charlas, de conversatorios, de reflexiones que siempre a nosotros como maestría nos interesó tener, y mucho más en estos momentos, ¿no? En estos momentos de crisis, de avasallamiento de derechos ya conquistados, o de intentos por lo menos de avasallamientos de derechos ya conquistados, y también de valorización en ciertos sectores de ciertos valores que habíamos pensado que ya no los íbamos a volver a percibir, por lo menos. Así que para nosotros es una alegría, de alguna manera, en medio de toda esta situación, poder seguir haciéndonos interrogantes, preguntas, poder ver y pensar a un otro en esta interculturalidad a partir de esas diferencias, a partir de esas desigualdades. Seguir haciéndonos interrogantes inquietantes, no solo para pensar, sino para poder también tomar acción en relación a las situaciones que estamos viviendo actualmente. La educación en particular, todos ya sabemos, está en una situación de crisis muy, muy grande, de crisis económica que afecta a todas las universidades. Mañana hay un paro nacional de toda la educación pública, así que bienvenido sea hoy trabajar con un tema que es pensamiento latinoamericano y desafíos interculturales. Y hoy, bueno, tenemos el placer, por supuesto, de estar en esta convocatoria con Marcelo González. Aldo, seguramente vas a presentar a Marcelo, es un docente que ha estado presente con nosotros en la MIC, y por lo tanto ha tenido una gran trayectoria no solo en la MIC, sino por fuera de ella, ¿no? Aldo, Bueno, ¿querés presentar? sí, bueno, entonces un poco retomando lo que ha señalado muy bien Beatriz, ¿no? Primero agradecer a Marcelo que su disposición, que desde un primer momento cuando estuvimos conversando para abrir estos conversatorios, estuvo no solo dispuesto, sino enormemente gustoso, así que agradecerte, Marcelo, agradecer a todos los compañeros docentes, no docentes y a todos los estudiantes de la MIC que han sido, digamos, invitados y que se sumaron con mucho gusto porque saben lo que implica la posibilidad de compartir esta reflexión. Marcelo González, realmente ha sido una posibilidad muy, muy fecunda para la MIC incorporarlo en su cuerpo docente. Para nosotros, Pensamiento Latinoamericano ha sido siempre un seminario sumamente valioso, eh, muy vinculado en su momento a la reflexión de Dina Picotti, que siempre ha estado profundamente unida a nuestra maestría desde sus comienzos y más aún a toda esta reflexión sobre lo latinoamericano, ¿no? O sea, que poder encontrar una persona que asumiera ese desafío del pensamiento latinoamericano fue para nosotros un complejo, pero con un resultado muy, muy positivo, conociendo la trayectoria, la preocupación y el tipo de reflexión que hace Marcelo sobre la problemática latinoamericana. Marcelo tiene una formación como en estudios latinoamericanos, como magíster en estudios latinoamericanos, pero a su vez una formación amplia porque hizo también en su momento un doctorado en teología por la Universidad Lateranense de Roma, es docente del Seminario de Filosofía Latinoamericana de la carrera de Filosofía de la UNSAM y es docente de pensamiento latinoamericano en el seminario de nuestra maestría. Pero yo diría que además de estos
pequeños puntos que hacen a referencias curriculares, las reflexiones, los escritos, los trabajos y el pensamiento de Marcelo me parece que es lo que más nos interesa, porque justamente tiene una perspectiva amplia de la problemática y como bien decía Beatriz, creo que hoy, como en momentos también muy álgidos, poder poner un punto fundamental de la reflexión en considerar desde dónde estamos interpretando, desde dónde nos posicionamos, y cuando lo hacemos desde como una opción, desde esa América profunda, creo que uno empieza a tener otra visión de lo que implican estos procesos históricos en Latinoamérica y estos procesos de crisis, ¿no? Así que nuevamente muchas gracias, Marcelo, y bueno, estamos todos muy atentos a compartir con vos esta reflexión y poder charlar. Bueno, muchas gracias Beatriz, Aldo, a toda la comunidad educativa de la maestría. Muchas gracias por la invitación. Bueno, cuando Aldo me invitó, me dijo que era un conversatorio, entonces mi propuesta es eso. ¿De qué tendría yo en este momento interés en conversar? Entonces, esa fue la idea, lo tomé literalmente y se las propongo, simplemente. Espero que puedan ver bien en la presentación. ¿Se ve bien? Sí, sí, Marcelo. Perfecto. Bueno, lo primero que les quiero contar es algo que vengo reflexionando ya hace bastante tiempo y que es un poco la articulación de todo lo que quiero conversar con ustedes hoy. La primera cosa es que me parece que si uno mira la tradición y la gestación de los últimos 20 años, tiene que dar un salto de cualidad en entender qué es pensamiento latinoamericano. Me parece que hoy la realidad del pensamiento latinoamericano ha superado con creces la reflexión que hay sobre él. Por lo tanto, lo que les propongo primero es esto, entender que hoy pensamiento latinoamericano no es simplemente el de las líneas explícitamente latinoamericanistas, sino que se puede pensar al pensamiento latinoamericano como aquel que se hace de América Latina como un espacio interpretativo, crítico y creador situado. Atención, situado. Esto quiere decir que no es un pensamiento solo local. Ahora lo vamos a aclarar mejor. En el caso de lo que yo trabajo, en el campo de las humanidades y de las ciencias sociales. Por lo tanto, la primera cosa es que hoy conversar sobre pensamiento latinoamericano requiere zambullirse en su realidad, superando la reflexión que hay sobre él y que es básicamente anacrónica. Creo que si uno se zambulle, y hoy vamos a hacer algunos ejercicios, en la densidad y en la complejidad que alcanzaron los estudios de caso y las propuestas de interpretación, el pensamiento latinoamericano actual tiene una gran capacidad de creación teórica. Atención con esto porque no es lo que habitualmente se suele decir, ¿no? Al contrario, se dice que tiene un déficit. Tanto de las situaciones latinoamericanas que analiza, y atención porque esto me parece clave, como de las cuestiones internacionales contemporáneas que aborda desde una propia voz. Esto es clave para mí, la diferencia entre local y situado. El pensamiento situado no solamente trata lo local, sino que desde la propia situación trata todos los otros temas, incluso las de la urgencia internacional, que como veremos hoy en algunas sugerencias son claves. Por otro lado, se revela ya capaz de dialogar críticamente y de recepcionar situadamente corrientes teóricas y estudios de casos gestados en muchos otros ámbitos. Y atención, ya no solo en el ámbito de los centros internacionales habituales, sino de nuevos espacios de la creación intelectual, muchos de los cuales están en la misma América Latina. Por lo tanto, a partir de esta primera macro conversación que quiero hacer con ustedes, me parece que la noción de desafío hoy ha cambiado de signo. Si por un lado significa lo que significó siempre, que es cómo abordar las situaciones contemporáneas emergentes, pero atención, el pensamiento latinoamericano siempre ha hecho esto insertándolas en la media y en la larga duración. ¿Por qué digo esto?
porque la coyuntura es tan agresiva, es tan torturante, es tan entristecedora, es tan movilizante, que a veces hace que nos absorba bien y nos impida ver la media y la larga duración, que creo que es uno de los grandes aportes de la tradición intelectual latinoamericana. Aún los grandes dolores, insertarlos en una cadena de dolores y de respuesta a esos dolores. Pero creo que hoy Desafío adquiere una nueva cosa, que es en una proporción igual a la anterior, y es que hoy el desafío es tanto eso, analizar el hoy, como conocer el pensamiento latinoamericano como tal. Es decir, creo que hay que conocer, articular y discutir un montón de cosas que se han gestado que no circulan, que no las conocemos y ya están ahí. Por lo tanto, el desafío hoy es doble. Lo que siempre significó qué pasa con lo que emerge hoy, pero hoy también creo que es animarse a adoptar el desafío de conocer el pensamiento latinoamericano realmente existente. Por lo tanto, lo que les voy a proponer es una serie de ejercicios para hacer esto, y yo me imaginé lo siguiente. Como la mayoría de nosotros hoy con dificultades económicas, ¿qué pasaría si uno, teniendo la editorial de la Universidad de General Sarmiento, Claxo, cosas muy accesibles desde el punto de vista del acceso abierto, qué pasaría si uno hace una cantidad de ejercicios para probar si esto que les estoy comentando inicialmente es así? Eso es lo que les voy a proponer, una serie de ejercicios de zambullirnos en el pensamiento latinoamericano y ver la potencia que tiene para afrontar lo contemporáneo. El recorrido es básicamente es ver el pensamiento latinoamericano como tradición y como propuesta, después pasar al pensamiento latinoamericano ante la conmoción de los horizontes geopolíticos, y después hacer un breve ejercicio del pensamiento latinoamericano ante la América Latina compleja. Creo que esto es clave, lo tercero, porque habitualmente América Latina, al ser tomada como una unidad, a veces pierde complejidad. Y uno está muy absorbido por su propio país o por su propia región, y es clave hacer un análisis sinóptico, cronológico, comparativo, digamos, para que se pueda percibir toda la riqueza y la potencia de los procesos latinoamericanos. La primera cosa del pensamiento latinoamericano como tradición y propuesta complejo, entendido así, en este sentido amplio, que después conversaremos, lo que ustedes consideren que hay que conversar y decir respecto de esto, es que el pensamiento latinoamericano siempre ha sido no solamente un pensar, sino un pensarse o un pensarnos. Es decir, en todos los momentos, el pensamiento latinoamericano ha sido muy exigente porque no se trata solamente de pensar a otros, sino de pensarse a sí mismo. Y esto hace que, sobre todo en coyunturas como esta, donde se corren los límites de lo decible, de lo pensable, donde lo que parecía aquilatado se conmueve, donde lo que no parecía emerger, emerge, la clave es que el pensamiento latinoamericano ha sido siempre una apuesta de sentido y de orientación vital, sea en el campo de la militancia, sea en el campo de los posicionamientos intelectuales, sea en la creación de asociacionismos. Por lo tanto, hoy el pensamiento latinoamericano está llamado a volver a ser operación, de búsqueda de sentido y de orientación vital en situaciones de alta crisis. Lo segundo, esto lo dejamos así porque es básicamente sencillo, es así. Lo segundo, que lo vamos a desarrollar un poquitito más, es que creo que el pensamiento latinoamericano de hoy, el realmente existente, exige superar lo que muchos han señalado en la tradición latinoamericana como el déficit de acumulación y el anacronismo de las preguntas. Lo veo rápidamente. Por ejemplo, siempre se está volviendo, cuando se menciona la palabra pensamiento latinoamericano, siempre se está volviendo a preguntas, ¿existe, no existe, cómo es? Me parece que si uno solamente tuviera un texto que publicó la editorial de la universidad, que lo tienen ahí, los desafíos de investigar, enseñar y divulgar sobre América Latina, solamente con eso, ¿qué estaríamos pudiendo hacer? Que no se puede ir atrás de un buen estado de situación.
por supuesto que es del 2011. Entonces, no es que hay que estar siempre volviendo a comenzar cuando ya hay una cosa hecha. Léanla, es realmente interesantísima, aunque responde claramente a la situación del 2011. Y lo tienen ahí, por la misma universidad. Quiere decir que una de las posibilidades para superar el déficit de acumulación es no estar volviendo siempre al grado cero. Eso es fruto de tradiciones aún no maduras de pensamiento, y creo que el pensamiento latinoamericano ya es una tradición madura. Al mismo tiempo van a ver que si uno lo lee, el pensamiento latinoamericano realmente existente hace que muchas de las preguntas que se hicieron allí y que se respondieron con mucha solidez ya no sean las de hoy, que sean anacrónicas, en el sentido no de que estuvieron mal planteadas, sino que estuvieron planteadas de acuerdo con una situación donde la eclosión, producción de pensamiento latinoamericano todavía no era o muy visible o no muy compartida. Creo que hay un montón de preguntas que ya no tienen demasiado sentido, son anacrónicas, y que el pensamiento latinoamericano ya está en otro momento, con otros interrogantes y con otras posibilidades. Para ver que es así, uno podría hacer el siguiente ejercicio. Estudiando lo que están estudiando, investigando sus tesis, haciendo los trabajos de los seminarios, un trabajo excepcional para romper la idea de que siempre se comienza de nuevo, de que no hay acumulación, es que la universidad tiene una interesantísima colección que se llama Pensadores y Pensadoras de América Latina. Entonces, lo que yo les podría proponer sería lo siguiente. Supónganse que ustedes están estudiando o investigando cualquier cosa. ¿Por qué no volver a leer alguno de estos libros? Y nos vamos a dar cuenta, si lo leemos a fondo, cualquiera de ellos, de Aimé Césaire hasta Zabaleta Mercado, o Raúl Preville, o Carlos Quijano, o José Aricó, van a ver que si uno revisita alguno de estos autores en esta colección, se va a dar cuenta de que hay muchísimo trabajo realizado por ellos, aunque uno no pueda simplemente traerlo, porque hay un montón de elementos que necesitan ser repensados, analizados, pero no estamos comenzando de cero. Miren la lista, y es una lista muy plural, en varias tradiciones de pensamiento. Me parece que un ejercicio que el pensamiento latinoamericano tiene hoy como desafío es volver a visitar a grandes figuras, de mujeres y varones que han hecho un camino, aunque nosotros no podamos simplemente reproducirlo, hay que hacer este esfuerzo. Agarren cualquiera de ellos, vuelvan y van a poder hacer esta experiencia extraña de encontrarse con un enorme trabajo, mucho más del que uno imagina, y al mismo tiempo con la necesidad de replantearlo en nuevos horizontes. Agarren cualquiera de ellos y se puede hacer esta experiencia, y la mayoría de ellos además son de descarga gratuita. Creo que, si no todos, una buena parte de ellos. Así que elijan los de la lista lo que quieran y hagan la experiencia. Estoy pensando, por ejemplo, ahora lo que podría significar un revisitar a Bolívar Echeverría en un momento como este, o a Darcy Ribeiro, Zabaleta Mercado en Bolivia, etc. Esto mismo se podría hacer en una filón de pensamiento impresionante. Son miles de páginas de las antologías de pensamiento crítico contemporáneo de Claxo. Ahí tienen cada uno de esos nombres, es un volumen, es un libro entero. Desde van de las West Indies hasta Argentina, Honduras, Uruguay, todo gratis, de descarga gratuita. Cómo volver a zambullirse en una tradición de pensamiento, una antología muy bien preparada por especialistas de cada uno de los países, que nos harían de vuelta hacer esta experiencia no anacrónica de los niveles de reflexión que tiene la tradición del pensamiento crítico latinoamericano contemporáneo. Una masa crítica inmensa para hacer este ejercicio de rezambullida, de que no estábamos comenzando, de que en una situación tan movilizante y tan difícil como la que estamos viendo, América Latina la atravesó muchísimas veces, aunque por supuesto no igual, y allí tenemos que volver a brevar para superar esta cierta como inmadurez que a veces América Latina tiene respecto de sí misma. Más aún, el mismo Claxo ha publicado lo que llaman miradas lejanas, es decir, cómo desde Noruega, Rusia, Italia, España, Suecia, China y Dinamarca han visto América Latina. Simplemente para que vean lo que se podría hacer si uno está en consonancia o en contemporaneidad con el pensamiento latinoamericano realmente existente.
Y vamos a hacer un pequeño ejercicio que es bien para la actualidad. Uno dice, bueno, que la derecha en América Latina, y bueno, dice, bueno, nos lanzamos a estudiar la derecha en América Latina. Pero van a ver que uno de los elementos de que el pensamiento latinoamericano ya está en condiciones de hacer es insertar los análisis de la derecha contemporánea, no solamente de la Argentina, sino en general, en una larguísima tradición de estudios. No estamos comenzando de cero, por más nuevas que sean en algunos aspectos las derechas. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Fíjense, en 2014, en la revista Nueva Sociedad, un autor escribía algo que a nosotros hoy nos podría parecer raro. ¿Por qué? Porque América Latina vivía lo que se dio en llamar en ese momento el giro a la izquierda. Y miren lo que dice el autor en 2014. El giro a la izquierda, que ha tenido lugar en América Latina, no debe inducir a la falsa impresión de que la derecha se ha vuelto irrelevante. Miren, leído hoy, Aun cuando en la actualidad la izquierda es la fuerza política dominante, fíjense lo que es la región de América Latina, la situación. En la región, y la derecha tiene muy poco peso electoral en la mayoría de los países, estamos hablando de 2014, esto no quiere decir que los actores de esta tendencia hayan dejado de existir o que estén inactivos. Desde México hasta Chile, la derecha sigue teniendo una importante capacidad de influir, los lobbies patrocinan. Fíjense la importancia de la tradición intelectual, reflexiva, crítica de América Latina. Lo que hoy no se ve directamente porque no forma parte de la agenda, en este caso 2014, no quiere decir que no exista. Y una de las capacidades que tiene el pensamiento crítico es ver lo que no parece relevante en una mirada coyuntural inmediata, algo superficial, sino mirar procesos de fondo que, aunque no tengan una emergencia, en este caso, impacto político directo, se estaban preparando y que hoy los vemos en su pleno desarrollo. 2014, este autor ya advertía. Quiere decir que el pensamiento latinoamericano sobre las derechas no comenzó hoy. Fíjense, si uno se tomara hoy esta zambullida, les puse solamente algunos de los ejemplos, muchos de los cuales son de profesores de las universidades de General Sarmiento, como Bogoslavsky y Morresi, por poner solamente unos ejemplos. Ahí tienen una serie de textos en los cuales uno podría zambullirse, sobre todo el texto de Ernesto, Historia mínima de las derechas latinoamericanas, para ver cómo se puede densificar ya desde la propia tradición analítica, en este caso en el campo de la historia, la comprensión de los procesos contemporáneos. Simplemente para darles un ejemplo, en una conferencia que dio Ernesto, lo voy a repasar porque eso después el PowerPoint lo pueden tener ustedes, pero me parece muy interesante ver el análisis que hace hacia un perfil de las derechas latinoamericanas, se llama, y va a dar una serie de pautas que las viene trabajando hace muchísimo tiempo, que son claves para el hoy. La primera idea es que las derechas son plurales, tanto desde el punto de vista ideológico como organizativo y como social. Muy importante esto, es decir, no la idea de poner bajo derechas con una sola palabra un montón de elementos no es suficiente para comprender el mundo contemporáneo. Es un actor plural con un amplísimo repertorio que es capaz de acción guerrillera, de huelgas, de organización de sindicatos, de grupos de mujeres, de partidos, de sublevación, de actividad terrorista, puede hacer de todo, puede movilizar un montón de elementos. ¿Qué quiere decir? Que es muy importante salir del esquema de lo que uno cree que la derecha no puede hacer. Bueno, la derecha ya lo ha hecho, lo hace y lo hará. En segundo lugar, hay que entenderla siempre relacionalmente, es decir, contra quién se pelean, quiénes son sus adversarios en uno y otro momento, porque es clave, según Ernesto, la dialéctica de enfrentamiento y diferenciación y recomposición. De acuerdo a quienes sean los antagonistas, por lo tanto, al estudiar las derechas es clave entender quiénes son cada vez sus adversarios, en este caso, quiénes somos. Un elemento clave es que las derechas pueden ser abordadas porque tienen un núcleo duro de tolerar o alentar desigualdades y jerarquías. Esto es muy importante para entender las derechas latinoamericanas contemporáneas. Hay como una especie de tendencia, de tensión de fondo, de que las desigualdades y las jerarquías
o son toleradas o son explícitamente alentadas. Porque, y el argumento se repite una y otra vez, las igualdades son homogeneizantes, degradan, asfixian. El talante igualista es clave y el núcleo interesantísimo para ver los distintos posicionamientos de las derechas en América Latina contemporánea. Y un elemento clave que para la situación contemporánea es decisivo y que Ernesto subraya, es que las derechas tienen que ser abordadas siempre en relación con las élites. Hay que vincular el estudio de las derechas políticas con las élites políticas de los países y de las regiones. ¿Por qué? Porque para Ernesto y para muchos analistas, las élites tienen un amplio abanico de herramientas para moverse. Tienen económico, tienen amistades en las Fuerzas Armadas, tienen acceso al poder simbólico, tienen el sistema de medios, las relaciones con espacios religiosos, las alianzas internacionales. ¿Y qué dice Ernesto? Hay que prestar atención a que las derechas suelen ser su instrumento privilegiado en campo político. Entonces me parece que es bien interesante no dejarse llevar solamente por quienes están poniendo la cara de la derecha, sino ver quién está detrás de las caras de la derecha. Esto es especialmente importante en Argentina, donde la concentración sobre la figura presidencial es un error analítico gravísimo. Porque está todo el tiempo corriendo los límites de decir, todo el tiempo suscitando indignación, sin poder ver quién es el que efectivamente está haciendo las políticas, cuáles son esas políticas y cómo se están llevando. La idea es que Ernesto se plantea, bueno, es desde aquí que hay que salir de una especie de punto ciego que tiene el pensamiento crítico en general y el latinoamericano en particular, de entender que las derechas son capaces de convencer a personas cuyos intereses no tienen nada que ver con los de las élites. Es decir, son proyectos hegemónicos. Tienen capacidad para motorizar no solamente los intereses propios de las élites, sino de muchos sectores de la sociedad que no forman parte de la élite y que incluso pueden desmejorar sensiblemente con las políticas adoptadas. Esto es muy importante para entender, por ejemplo, el voto popular por las derechas, por qué hay movimientos de mujeres antifeministas. La idea entonces es prestar mucha atención a qué mecanismos, qué argumentación, qué tipo de vínculo se usa con los distintos sectores sociales para no creer que por ser de la élite no tienen esta capacidad de interlocutar y de convencer a otros sectores sociales. Por eso Ernesto dice, bueno, en el siglo XX y XXI, lo estamos viendo, las derechas no solamente no estuvieron dispuestas a movilizar a sectores, sino que estuvieron entusiasmadas en hacerlo y lo vuelven a estar. Por lo tanto, que ellos, las derechas, no les guste la autoactivación, no les guste la autoactivación de los sectores, de determinados sectores, no quiere decir que en determinados momentos, determinados cambios, ellos no los alienten mientras los puedan dirigir. Y finalmente, un último elemento que da Ernesto, que me pareció muy interesante, es que las derechas latinoamericanas tienen un aire de familia. Después todo lo podemos discutir, pero la primera cosa es que durante todo el siglo XX y XXI han estado muy vinculadas a la tradición católica, por lo menos hasta el Vaticano II, y luego a la tradición neopentecostal. Así que aquí hay un cruce interesante que valdría la pena desplegar, cómo las derechas se vinculan con el mundo religioso. Han mantenido un vínculo privilegiado con Estados Unidos, por eso no hace falta que lo analicemos demasiado, pero él le da mucha densidad y va viendo con qué sectores de Estados Unidos, cómo se hace, cómo se trabaja los consensos, etc. Y por último da una indicación sumamente interesante y es la democracia no es el único juego que juegan. Las derechas juegan muchos juegos. Cuando les conviene juegan el juego democrático en determinados momentos y con determinadas condiciones, y cuando no les conviene recurren a procesos de interrupción, a dictaduras o semidemocracias, donde se mueven con total confianza y seguridad. Ahora bien, para ver que el pensamiento latinoamericano sobre las derechas tiene mucha densidad, lo de Ernesto no basta porque hay otro filón enorme que se viene trabajando hace muchísimo tiempo, que es el que se instauró a través de la Asociación de Ciencias Sociales de la Región de América Latina, que tiene 30 años de trayectoria. Hay muchísimo trabajo hecho
entre los cuales está Aldo, obviamente, uno de sus fundadores, sobre las derechas y la relación con lo religioso, ¿no? Tanto con el mundo católico como con el mundo protestante y particularmente pentecostal. Quiere decir que muchas de las cosas que Ernesto analiza en una clave, aquí tenemos otro enorme filón que podría perfectamente cruzarse. Ahí tienen, solamente con la revista Ciencias Sociales y Religión, que tienen disponible ahí en el vínculo, se podrían hacer unos trabajos fenomenales, de cruce para comprender mejor la densidad en el mediano y en el largo plazo a las derechas latinoamericanas. Eso se podría cruzar con problemáticas desde la espiritualidad hasta la migración, con el texto que coordinó Aldo, etc. O con el análisis de Pablo Semán sobre los sectores pentecostales en barrios populares, para ver cómo es este cruce y hasta dónde las relaciones entre derecha y pentecostalismo son tan automáticas como a veces lo suelen presentar los que vienen de otros campos de análisis. Otro ejercicio que se podría hacer perfectamente para ver la densidad que ha adquirido el pensamiento latinoamericano es este que les propongo, que sería: ¿por qué seguimos imaginándonos como pueblos nuevos? Sobre todo en Argentina y sobre todo en Buenos Aires, Córdoba, Rosario, con tanta tradición migrante. ¿Por qué América Latina se sigue considerando nueva? Solamente se podría hacer este trabajo de exploración, agarrar estos dos textos que yo les pongo ahí y ver si nos impactan o no en nuestros propios imaginarios como personas, como grupos y como intelectuales. ¿Cuánto cuesta superar la idea de que somos pueblos nuevos? Y cómo toda la enorme densidad de la problemática de los pueblos originarios no es un elemento que se pueda estudiar o no, sino que afecta decididamente al imaginario de larguísimo plazo que se ha inyectado en América Latina de que estamos empezando de nuevo porque somos realmente nuevos. Aquí tendrían un ejercicio sumamente interesante que hacer. Otro ejercicio, por supuesto que no se pueden hacer juntos, ¿no? Pero este es un ejercicio muy interesante, ¿por qué? Porque me parece que el pensamiento latinoamericano está trabajando de una manera muy original una mejor ecuación entre desmontaje, creatividad y estrategia. Explico un poquitito más. Durante mucho tiempo, el pensamiento latinoamericano tuvo y tiene todavía mucho trabajo destructivo que hacer, deconstructivo, de salir del colonialismo. Hay mucho trabajo se ha hecho, se hace y habrá que seguir haciéndolo porque realmente está muy introyectado. Pero me parece que hoy hay una gran conciencia de que el pensamiento latinoamericano no es solamente un pensamiento negativo y reactivo, sino que ha entrado en un proceso de creatividad. Y además es un pensamiento que ha comenzado a preocuparse seriamente por la estrategia. Es decir, no solo por cómo pensar una determinada cosa, sino por toda la instrumentación que hay que hacer para que ese pensamiento se vehiculice en acción, se vehiculice en propuestas posibles, se vehiculice en propuestas convincentes de personas que vayan más allá del mundo inmediato de quien ejercita esa reflexión. Y uno de los ejemplos que les voy a poner es la última gran contribución de Enrique Dussel, el volumen 3, que se demoró muchísimo en salir de la política de la liberación, que tiene muchas novedades. Primero empiezo por un texto de él que a mí siempre me pareció muy relevante de esto que estábamos diciendo, la importancia de que el pensamiento latinoamericano no sea solamente deconstructivo, sino que apunte decididamente desde su propia positividad y de la larga tradición que ya ha aquilatado y de la coyuntura que vive, una tradición de creación intelectual y de transformación. Dice Enrique: por múltiples experiencias personales en grupos de base, populares, feministas, ecologistas, luchadores contra el racismo blanco en América Latina, África, Asia y en Europa, en los países del este europeo, puedo decir que esas víctimas, que es la categoría que usaba en ese momento, piden un macro relato positivo para tener al menos una referencia que pueda evitarles el aceptar sin otro alternativo el relato fundamentalista del mercado, helenocéntrico, eurocéntrico y hoy americanocéntrico. Me parece que Enrique tuvo
ya muy temprana la idea de que no se puede dejar la totalidad en manos de otros, que no se puede dejar la positividad en manos de otros. Y que por lo tanto el pensamiento latinoamericano ya está en condiciones, ya lo hace, y está en condiciones de hacerlo mucho más sistemáticamente, no limitarse a lo que hay que hacer de destrucción o de construcción, sino insertarse en un proceso de creatividad y propuesta, incluso estratégica. El último volumen, que es el volumen 3 del llamado Crítica Creadora, es sumamente original por muchas cosas. Y creo que sería digno de visitarlo y de hacer en algún momento un trabajo sobre él. Ahí tienen todas las personas que participaron. ¿Por qué? Hasta ese momento Enrique venía trabajando solo, básicamente. O sea, tenía su grupo, pero sus libros eran su propia voz. En este momento él ya dijo, no puedo trabajar solo lo que quiero hacer. Y ahí convocó a una serie de gente que estaba trabajando con él hace mucho tiempo, u otros que no estaban tan ligados a él, como Álvaro García Linera, y creó un libro a varias voces que es realmente muy interesante, más allá de que uno comparta o no las líneas de su análisis, es el tipo de análisis lo que quiero poner a consideración de ustedes. Fíjense, él dice, ¿por qué costó tanto en salir el volumen 3? Porque yo no entendía todavía lo propio de la creación. Estaba en el momento de la deconstrucción, pero no había entendido lo novedoso que es el momento propio de la creación. Y fíjense que esto se da precisamente cuando Enrique Dussel se suma, junto con mucha de la gente que trabaja con él, a la tarea política de López Obrador, constituyendo en el secretario de formación de Morena, del partido presidencial. La política, lo político, la praxis política, los principios normativos, las instituciones políticas, el Estado, siempre actúan en una de estas tres constelaciones. Atención, la constelación de la totalidad vigente, la constelación de la ruptura mesiánica y la constelación de la creación de un nuevo orden. ¿Qué dice con esto? Ahora lo veremos. Cuando uno habla de Estado, cuando uno habla de pueblo, cuando uno habla de estrategia, cuando uno habla de praxis, cuando uno habla de cualquiera de los elementos que hacen a la política, lo va a hacer siempre en una constelación. Ahora vamos a ver cada una de las tres. Y por lo tanto no significan lo mismo si uno está en una situación de totalidad vigente, si uno está en una situación de ruptura mesiánica, o si uno está en una situación de creación de un nuevo orden. Fíjense, dice Enrique, una política de la liberación de América Latina tiene que tomarse muy en serio el análisis de la totalidad vigente, aunque sea aquella de la cual quiere desprenderse. Hay que hacer un trabajo muy poderoso sobre la totalidad vigente, que hoy ya sabemos cuál es, o por lo menos lo intuimos. Hay que ver esta totalidad vigente con todos los elementos a mano. Estas totalidades vigentes tienen una etapa auroral o inicial, donde se establecen las instituciones, se dice lo que es legal o no legal, hay una clase dirigente, un bloque de poder que lo legitima y lo respalda, y aquí el pueblo juega en el consenso del poder hegemónico, de uno u otro modo. Pero después hay una etapa de estabilidad, donde esto ya comienza a normalizarse, y finalmente una etapa de agonía o de decadencia, donde la clase dirigente se transforma en dominadora y hay un inicio de la disidencia del bloque social de los oprimidos. Aquí el Estado es más bien decadente y asume elementos racistas, nacionalistas, etc. Es lo que Dussel llama, tomando de otros, el momento necropolítico de la política. Quiere decir entonces que una tradición de pensamiento latinoamericano tiene un montón ya de elementos y está como llamada a analizar las totalidades vigentes con todos los elementos y tratar de ver en qué momento está. ¿Está en la etapa inicial? ¿Está en una etapa clásica de estabilidad? ¿O está en una etapa de agonía o de decadencia? ¿Qué es lo que se quiere hacer? ¿Qué se quiere hacer en cada momento respecto de la totalidad vigente? La segunda constelación es donde Dussel dialoga con el pensamiento revolucionario de América Latina, donde dialoga con el anarquismo, etc. Dice, es clave que cuando la totalidad vigente se fetichizó, como él lo llama, se cristalizó, se empieza a delinear una segunda totalidad futura de liberación, y para eso lo primero es deconstruir, es destruir el orden vigente. Entonces él comienza a dialogar con Walter Benjamin y con un montón de otras tradiciones
con la tradición de la Revolución Mexicana. Y dice, bueno, este es un momento especialmente peligroso, porque uno rompe con el orden vigente. Es un momento heroico, normalmente se lleva la vida de las personas, se adopta a veces una práctica pacífica y otra medios estratégicos que no son pacíficos. Es un momento de negatividad mesiánica crítica del interior, de la totalidad anterior, y el pueblo, en este caso, entra en un estado de rebelión, como lo llama Dussel. Está protagonizada por personas, militancias políticas y finalmente el pueblo, que es el que termina poniendo siempre el cuerpo, para crear un nuevo acontecimiento y una nueva totalidad. La praxis básicamente aquí es destructiva. Pero fíjense, en el momento en que precisamente Dussel comienza a trabajar en el mundo López Obrador, donde hay que crear un Estado, dice, es clave trabajar con toda la seriedad cada uno de los elementos de la tradición política, el Estado, el pueblo, en un momento de creación de un nuevo orden. Es el tiempo más complejo de la política y el más propiamente político. ¿Por qué? Porque hay que entrar en un proceso creativo de construcción de la historia. Se mantiene la capacidad mesiánica crítica para no encerrarse y volverse una totalidad vigente uno mismo, y esto es un desafío muy grande para los gobiernos que han pretendido en América Latina romper con la totalidad vigente, y se pone en juego una razón práctico, ético, estratégica e imaginativa. Aquí Dussel va a dar muchísima importancia a la capacidad de creación e imaginación política por un orden más justo. Y Marcelo, Porque, disculpa, sería bueno porque me parece que están estancadas las diapositivas y las podés ir pasando vos. sí, yo las estoy pasando, Ah, perfecto, ¿No? gracias. ¿No se pasan? Yo ahora tengo adelante mío tercera constelación. ¿Ustedes la ven? No, 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 no. A ver. Ahora sí. Sí, pero ahora no la veo yo. A ver. ¿Ustedes ven ahora? Sí, se ve ahora. ¿Ven que las estoy pasando? No, no sé cómo se estuviera Hay un- pasando, solamente queda tildada en una. De cualquier manera, si las vas a pasar luego, no te preocupes, seguí tranquilo con No, pero es escuchar. importante que las vean, ¿eh? A ver. Bueno, puede ser que yo tenga un problema de que Ahí no sí se sé están manejar pasando, muy... pero habría No, que... pero no las veo yo ahora, a ver. claro, ok. No sé cómo hacer para verlas, que yo las pueda ver y ustedes también. ¿Me enseñás? Si querés, pues pasame por mail la diapositiva y yo las voy pasando, no tengo problema. Eh, O como dice Roxana, que desde el Drive, pero vos me podés mandar un mail a mí, yo te lo mando, ¿cómo hago? dale, Marcelo.odos, te mando creo un que lo mail. debes tener. ¿Se va entendiendo lo que estoy diciendo o volvemos? Sí, sí, se va entendiendo y es muy interesante. O sea, creo que nos está generando a todos varios interrogantes. No, pero que vean las diapositivas porque ahí están los textos, si no es un bagaje de ideas indigerible. Sí, yo no sé, con Meet siempre me pasa eso, que no sé cómo hacer las dos cosas a la vez. En Zoom sí lo sé hacer, pero... Son nuestros problemas tecnológicos, viste que se complica, pero Sí. bueno. ¿Encontraste el mail? Sí, ahí ya te mandé un mail, si querés apuntame ahí y yo lo Perfecto. presento.
Y de paso, después, si alguien lo quiere, que se lo puedes dar. Perfecto. Ahí te lo mandé, a ver si logramos. Bueno, sigo un poquitito con Dussel hasta que ella pueda reequilibrar. Me parece que Dussel y todo el equipo que trabajó con él en el tercer volumen da una contribución sumamente original. Él ya lo venía diciendo en Tesis sobre Política, pero no lo había podido plasmar con toda su densidad analítica y con todos los pasos que a él le gusta, ¿no? Entonces creo que es bien interesante esta idea de que cuando uno analiza cualquier concepto político, desde pueblo, democracia, cualquiera sea, siempre tiene que ver en qué situación está. Si en la situación de totalidad vigente, si en la situación de ruptura o en la situación de la creación de un nuevo orden. Me parece que es una contribución bien densa y de largo plazo, digamos, en el pensamiento latinoamericano. Bueno, lo que viene ahora, mientras preparamos las diapositivas, es que hay muchos ejemplos de que el pensamiento latinoamericano contemporáneo en muchos campos, ahora vamos a ver algunos, ya trabaja como un espacio interpretativo, crítico y creador situado. Eso es lo que vamos a analizar ahora, esa característica que ha adquirido el pensamiento maduro latinoamericano. Vamos a ver algunos ejemplos. Lo primero, entonces, estoy intentando compartir con ustedes la idea de que un pensamiento situado no es un pensamiento local. Situado quiere decir que hace de la situación el ámbito de reflexión, de crítica y de propuesta, pero desde esa situación analiza cualquier otra cosa. Lo que le da al pensamiento situado su capacidad es precisamente que hace de la situación un lugar interpretativo, crítico y creador. Salir de la idea de que el pensamiento latinoamericano es un pensamiento local. Es una pequeña área que piensa lo propio, entonces piensa su propio ámbito, ¿no? Porque todo es situado y todo es local finalmente. De algún lado salieron cualquiera de las cosas que después se convirtieron en teorías o en propuestas. ¿Se logra? Entonces, segundo elemento, un pensamiento situado se caracteriza por tener muy en claro la densidad teórica de la propia situación. Lo claro porque esto es clave, y lo vamos a ver en varios ejemplos. ¿Cuándo hay pensamiento situado? Cuando la propia situación no se ve solo como un caso, sino que el análisis de ese caso muestra que esa situación, ese evento, ese grupo, ese colectivo, lo que sea que se esté estudiando, o lo que sucedió, o la propuesta o el pensamiento o el imaginario, tienen densidad teórica propia, que un buen marco interpretativo creativo es capaz de desentrañar. Entonces, ¿dónde hay una señal de pensamiento situado? En la capacidad que tenga de desentrañar la densidad teórica de aquello que, local o más grande, o en cualquier escala que se esté moviendo, tiene a nivel teórico. Es decir, el que uno estudie algo en particular, que una estudie algo en particular, no significa que está estudiando solo lo particular, sino que va a mostrar la densidad teórica de lo particular. Desde un evento político hasta uno cultural.
Vamos a ver 4 ejemplos, ahora cuando logremos que aparezcan las diapositivas, porque ahí sí es importante por los textos, ¿no? Yo les voy a plantear 4 ejemplos, bien distintos entre sí, de personas que han ejercitado el pensamiento situado latinoamericano y que han mostrado la densidad teórica que puede salir de ahí y la capacidad de teórica y de transformación que puede salir de allí. Voy a tomar antropólogos, antropólogas, Eduardo Viveiros de Castro y Tania Stolze Lima, en su propuesta de perspectivismo amerindio, que después en algún momento con arte la van a poder trabajar con toda su densidad, porque hay muchas cuestiones etnográficas. Voy a proponerles un breve análisis de la propuesta de Ochi Curiel, del feminismo colonial, uno de los análisis que hace Enrique Dussel sobre la historia de la política, y algunas ideas que surgen del trabajo intelectual y político de Álvaro García Linera. Son 4 ejemplos, muy distintos entre sí, donde yo percibo la existencia de un pensamiento situado, tal cual estoy mostrando, y para ver en cada uno de ellos la densidad teórica que le van encontrando las experiencias que analizan. Ahora cuando aparezcan las diapositivas les cuento porque es importante ir viendo los textos. Sí, estamos teniendo problemas con la cuenta. Pero ya en breve lo hago desde el celular directamente. Sí, tranquilo. Bueno, empiezo con algunas ideas de Viveiros de Castro. Ahora después leemos los textos. Y de Tania Stolze Lima. Ellos van a proponer, ellos dos, después se sumarán muchos otros, la propuesta del perspectivismo amerindio. Doy algunas claves y después con los textos se va a hacer muchísimo más claro. ¿Qué dicen ellos dos? ¿Cómo trabajan? Dicen, bueno, nosotros hemos estudiado, hemos hecho trabajo de campo en los pueblos amazónicos del Brasil, que son quizás los menos conocidos, nosotros conocemos más los andinos, ¿no? Los pueblos amazónicos no siempre han sido muy trabajados por distintas razones. Bueno, ¿qué pasa si uno se toma en serio ese trabajo de campo que hizo y trata de ver que lo que estudió no es solamente una cosmovisión amerindia, sino que lo que estudió es una cosmovisión amerindia que tiene capacidad de crear un pensamiento sobre la existencia, lo que habitualmente se llama una ontología. Entonces ellos dicen, a ver, una vez que hemos estudiado las cosmogonías de los pensamientos de los pueblos amazónicos del Brasil, él y su colega, que ya hemos hecho el trabajo de campo, que hemos publicado, que nos hemos conectado con los que han estudiado lo mismo en Colombia, en Ecuador, etc., con Philippe Descola y mucha gente que ha trabajado eso. Bueno, tomémonos en serio esto. Y ellos van a hacer este salto que es típico de un pensamiento situado. Lo que hemos visto en los pueblos amazónicos no es solamente una cosmovisión, sino que es una visión de la existencia con capacidad filosófica, con capacidad ontológica, es decir, con la capacidad de decir qué es el existir y de interpelar a otros sectores que no tienen esa cosmovisión. Una vez que se ha acumulado evidencia etnográfica suficiente, ya estamos en condiciones de hacer este salto de un estudio de campo que se permanece dentro de los límites del mundo antropológico para hacer una propuesta de que allí hay enormes potencialidades ontológicas y políticas. Esto es lo típico del pensamiento situado. Aquí lo vamos a analizar en la idea de ellos dos. Primera idea que van a trabajar
los dos. Y fíjense por qué un pensamiento situado es tan interesante. En el caso de Eduardo Viveiros de Castro, empieza trabajando cómo el pueblo que él estudia usa los pronombres. Miren qué cosa tan elemental, ¿no? Muy típico de la etnografía. Bueno, los pronombres, cómo usan los pronombres, y se va a dar cuenta de que hay un elemento clave, y es a quién tratan de tú estos pueblos. Y la sorpresa es que tratan de tú a muchas existencias que no son humanas para nosotros. Entonces va a hacer todo el análisis de cómo es la red de los túes en el mundo que están estudiando. ¿A quién llaman tú? ¿Qué importancia tiene este tú? El tú puede ser el río, el tú puede ser el tapir. Excelente. Estamos en la... Seguimos bastante adelante, deben ser como 10 más. Bueno, ahí van teniendo todo lo que les fui poniendo hasta ahí. Ahí está lo de las derechas. Ahí está lo de Enrique. Adelante. Ahí está. Esos son los textos, y esto es lo que vamos a ver nosotros ahora. Si alguien lo quiere leer, este texto, vamos a leer pocos textos, pero este es importante. Alguien que se anime. Voy yo. Se trata de una concepción común a muchos pueblos del continente, según la cual el mundo está habitado por diferentes especies de sujetos o personas, humanas y no humanas, que lo aprenden desde puntos de vista distintos. Las premisas y conclusiones de esta idea son irreductibles a nuestro concepto de relativismo. La resistencia del perspectivismo amerindio a los términos de nuestros debates epistemológicos pone en entredicho la solidez y posibilidad de extrapolación de las divisiones ontológicas que lo sustentan. La distinción clásica entre naturaleza y cultura no puede emplearse para explicar estos ámbitos de cosmologías no occidentales sin someterla antes a una crítica etnológica rigurosa. Este barajar las cartas conceptuales me lleva a sugerir el término multinaturalismo para señalar uno de los rasgos que diferencian el pensamiento amerindio de las cosmologías multiculturalistas modernas. Ahí está. 37. Muchas gracias. Fíjense, a partir del caso que está estudiando, a partir del trabajo de campo y de la ampliación de la evidencia etnográfica con muchas investigadoras e investigadores, dice, bueno, tenemos evidencia suficiente para ver que esto es una cosmología densa de consecuencias ontológicas. Y si hay un trato de tú en esta lógica, hay una concepción distinta de lo que significa la naturaleza. Y justamente, a diferencia del mundo occidental que dice hay una sola naturaleza y muchas culturas, dice no, en este campo hay que invertir la ecuación. Hay muchas naturalezas, multinaturalismo. ¿Por qué? Porque lo que hace que alguien pueda expresarse en su propia lógica, y esto es una idea realmente muy importante, si querés pasamos la diapositiva que sigue. Una más. Ahí está. La idea es que lo que hace que alguien tenga una perspectiva es el cuerpo. Entonces, si yo me ubico en el cuerpo humano, tengo una perspectiva. Si me ubico en el cuerpo tapir, tengo una perspectiva. Si me ubico en el cuerpo ombú, tengo una perspectiva. ¿Y eso cómo se puede hacer? Bueno, uno de los elementos claves de estas cosmologías
es precisamente la posibilidad de cambiar de cuerpo. Está muy presente en los pueblos originarios, pero los pueblos amazónicos tienen una lógica que ellos estudiaron. Quiere decir que a través o del sueño, o del ritual, o del mundo chamánico, se puede cambiar de cuerpo. Lo importante es entonces que si yo cambio de cuerpo, hago otros túes. Puedo tratar de tú al tigre, al jaguar. Entonces me vuelvo tú porque con el mismo cuerpo puedo hacer pactos, puedo hacer alianzas, puedo dialogar. Por lo tanto, la relación naturaleza-cultura ha quedado realmente conmocionada. Entonces, perspectivismo significa que yo puedo adoptar una perspectiva muy distinta de la que tengo en la medida en que puedo cambiar de cuerpo. ¿Por qué es importante esto para los análisis que hacen ellos? Porque esto significa que la categoría de alteridad, de otra, de otro, es mucho más decisiva de lo que parece. Al otro le debo muchas más cosas de lo que Occidente, basado en la categoría de autonomía, basado en la categoría de identidad, implica. ¿Por qué es importante? Porque en muchos casos Occidente se maneja con estos pueblos con la categoría de identidad. Dice, bueno, los indígenas amazónicos tienen una identidad milenaria, entonces son así, 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 así. Resulta que los amazónicos empiezan a usar celular. Ya no son más pueblos amazónicos. Si usan celular, no son más pueblos originarios amazónicos. Si trabajan, pero esto es absolutamente ridículo, siempre los pueblos amazónicos supieron que todas las tecnologías de caza, las tecnologías de fuego, todas habían sido dadas por otros, o por los dioses, o por los chamanes de otras especies, o por otros pueblos, a los cuales o lo habían recibido o incluso los habían robado. Quiere decir que en estas tradiciones, recibir algo de otro es lo que siempre pasa. Y por lo tanto, fijar a alguien en una identidad es absolutamente ridículo. Los pueblos amazónicos van a pedirle todo lo que quiera al Occidente, todas las tecnologías que sean posibles, o las van a robar o se las van a incorporar, porque la dinámica de la alteridad es absolutamente decisiva. Y lo mismo van a hacer respecto a las ofertas del Estado. Por lo tanto, esto representa una gran reserva antifolclórica, dicen los autores. Es decir, evitar la folclorización de los pueblos amazónicos, sea porque se los fija en una identidad, y si no tienen esa identidad, entonces no pueden apelar al Estado, tienen que hacerse los indígenas para que el Estado les dé cosas, etc. La identidad es una trampa en el mundo occidental porque desvaloriza la enorme potencia de la alteridad. Y por lo tanto, el hecho de que haya interlocución con el mundo estatal no significa que haya una aceptación global de las propuestas estatales. Si hay posibilidades educativas, allí las tomaremos. Si hay posibilidades, allí las tomaremos. Pero eso no significa que al tomarlas perdemos una identidad, porque la alteridad es absolutamente clave en la construcción. Por eso en un libro que publicó la Universidad General Sarmiento, muy interesante, El alma inconstante, ¿no?, de los aborígenes, que es un libro de Viveiros de Castro, precisamente es esa idea, cómo los conquistadores veían a los aborígenes como inconstantes, ¿no?, como una concepción negativa, cuando justamente es exactamente lo contrario, es enormemente positivo. Si en algún momento con Aldo ustedes quieren trabajar a Viveiros de Castro y a Solce Lima, sería muy interesante porque, bueno, ahí hay toda una serie de debates etnográficos, no todos están de acuerdo con su propuesta, pero me parece que es un ejemplo excepcional de pensamiento situado, que hace que a partir de una evidencia etnográfica ampliada, que no solamente es la de ellos, se proponen dar este salto desde ese trabajo de campo a una propuesta de gran densidad capaz de interlocutar con situaciones políticas, económicas, y ofrecerle a Occidente una nueva ontología, es decir, una nueva manera de pensar qué es la existencia, quiénes son los existentes y cómo se relacionan. Por lo tanto, la riqueza de los pueblos amazónicos no es que tienen una identidad, sino que tienen un pensamiento y una existencia y un modo de concebir la existencia. Pasamos una más. Y para ver que esto no lo vamos a poder ver por razones de
tiempo, ¿no? Una más. Es que ellos dicen, sobre todo Eduardo en este caso, va a publicar con su pareja, que es una filósofa, un texto extrañísimo, muy original, que les recomiendo en algún momento trabajar, que se llama Hay mundo por venir, ensayo sobre los miedos y los fines. Es un trabajo donde él muestra, ellos dos muestran, la capacidad que tiene el perspectivismo amerindio para dialogar con lo que nosotros llamamos hoy antropoceno. Es decir, la crisis de la posible extinción de la humanidad, o capitaloceno, todo, chuluxeno, todos los nombres que se le han dado. Es decir, ¿qué pasa si uno está ante el horizonte de una extensión cercana posible? Eso se ha trabajado mucho, Haraway, etc. Ustedes conocen bien eso. Ellos van a mostrar que el pensamiento amerindio, el perspectivismo amerindio, tiene capacidad para dialogar con lo último de lo último, con las grandes vanguardias, el aceleracionismo, los movimientos pro extinción del ser humano, la ciencia ficción y la ficción científica. O sea, muchos de los elementos que es cómo se imaginan que va a ser el mundo después del fin, o cómo fue el mundo antes de que hubiera humanos, el perspectivismo amazónico tiene la capacidad para dialogar, por ejemplo, con el realismo especulativo de Meillassoux, que parece estar absolutamente en las antípodas. Es un libro interesantísimo para mostrar qué es un pensamiento situado, que a partir de un elemento se lo toma verdaderamente en serio, destila su capacidad teórica existencial y lo hace jugar en los últimos debates, y los debates que son urgentes para la humanidad contemporánea. Si después quieren trabajar con Aldo, bueno, y hay muchos elementos etnográficos que a mí se me escapan, pero creo que el libro que publicó General Sarmiento, sobre todo en uno de sus capítulos que se dedica especialmente a esto, y este libro que les comento yo de Caja Negra, podrían ser entradas sumamente interesantes para ver esto. Pasemos a un segundo ejemplo. Perdón, yo no sé cuánto tiempo tienen, ustedes me van diciendo, Mirá, eso manejalo vos, Marcelo, digamos, un poco la idea era alrededor aproximadamente de 45 minutos, como para tu charla y abrir un poco a las preguntas, pero bueno, manejalos y no quiero que esto sea, digamos, un limitativo para vos, sino un poco lo que habíamos más o menos planteado, ¿no? Bueno, si no, después dejamos algunos temas y los tomamos en otro momento. Si uno toma a Ochi Curiel, en el feminismo decolonial, ahí tienen los textos, podemos pasar a la otra diapositiva, van a ver que, evidentemente es otro mundo el que ella maneja, pero van a ver que el estilo de pensamiento, la dinámica del pensamiento, tiene enormes analogías con lo que venimos diciendo. Si alguien quiere leer este primer texto, pues yo siempre... Voy yo, así, descansa Juan. Pues yo siempre he dicho que, de hecho, un proceso de descolonización significa reconocer las teorías que salen de las prácticas políticas. Y quiero empezar planteando este primer elemento que me parece muy importante como un centro que cuestiona la relación saber-poder. La mayoría de los conocimientos a los que hemos tenido acceso fundamentalmente en el feminismo a partir de nuestra primera y segunda ola tuvieron como referencia las teorías europeas y posteriormente norteamericanas. Sin embargo, desde las prácticas políticas también se han producido muchísimos conocimientos, sobre todo en nuestro contexto de América Latina y el Caribe, que luego se convierten también en teorías, y esto tiene mucho que ver precisamente con la teoría postcolonial y la teoría decolonial, y quiero hacer una diferencia entre las dos. Diferencia que consiste en ver que el trabajo teórico que sale de las prácticas políticas es crítico de la tradición postcolonial y se inserta en la decolonial. Eso lo dejamos para después. Ahora en la próxima diapositiva hago simplemente un paneo de cómo esto va siendo realidad en su propia biografía, como militante y como intelectual. Pasamos una más. Fíjense, uno podría establecer una serie de etapas en su vida, la primera en la República Dominicana, donde ella se concentra en tres momentos, en tres perspectivas, en estos 10 años, la perspectiva feminista, la antirracista y la lesbiana. Es decir,
ella va haciendo de cada uno de estos momentos de su biografía un momento para hacer que esa experiencia, pongámosle la palabra caso, aunque no es un caso, es la propia existencia, se convierta en ¿qué? En teoría, en colectivos y en política. Esto es típico del pensamiento situado. ¿Por qué? Porque comienza con el movimiento amplio de mujeres, en los 80, todavía sin hablar de racismo. Después, cuando se inserta en el mundo afro, surge el tema racismo. Ven cómo va surgiendo de la propia dinámica de la experiencia un tema que no estaba, pero ese tema se involucra en esta dinámica que es pensarlo, pensarse, radicalizar teóricamente lo que se venía haciendo, gestar un colectivo, movimiento de mujeres afro, primer encuentro de mujeres negras de América Latina, red de mujeres, ¿eh? Y lo mismo con el mundo lesbiano, con la que en ese momento era su compañera, Yuderquis Espinosa, con la cual hoy trabaja en un grupo muy importante. Entonces, fíjense cómo aquí tenemos el mismo ADN, la misma dinámica en un mundo totalmente diferente, no son los pueblos originarios. Entonces, ella va, pasemos a la otra diapositiva, van a ver cómo esto sigue siendo así, cómo a partir de la densidad de las prácticas. Segunda etapa, ella descubre, cuando forma parte de la delegación que va a la famosa conferencia de la mujer en Beijing, que todo lo que había trabajado el feminismo corre el riesgo de ser captado, apresado por la institucionalización internacional, y que se vuelve despolitizante, y que se desarticula lo más agresivo, lo más cuestionante que tenía. Entonces dice, ¿qué está pasando acá? ¿Cómo puede ser que lo que nosotros venimos trabajando con tanta radicalidad teórica, política, transformadora, ahora se convierta en una suerte como de sentido común internacional, y ligado a los grandes organismos? Entonces dice, bueno, cuidado, hay que pensar con mucha seriedad el tema del autonomismo. Y ahí se vincula con todos los movimientos autonomistas, que venían trabajando en muchos lugares de América Latina, piensen simplemente en Chiapas, etc., ¿no? Y comienza un trabajo de sistematizar el pensamiento a partir de todos los activismos que tenía antes. ¿Por qué me detengo brevemente acá? Porque esto se va a dar en muchísimos pensadoras y pensadores latinoamericanos. Hay un momento donde ven que su trabajo comienza a ser despolitizado, desmovilizado, porque se incorpora en un ámbito institucional que lo desactiva. Y aquí viene un momento muy complejo de las grandes intelectuales e intelectuales latinoamericanas. ¿Qué hacer? ¿Puede uno sumarse manteniendo su capacidad política, su capacidad disruptiva, su capacidad crítica, insertándose en un proceso de institucionalización? Muchos van a decir no. Entonces, bueno, ¿y qué pasa si hay un gobierno, entre comillas, pongámosle popular, cualquier nombre que ustedes quieran ponerle? ¿Me sumo o no me sumo? Por ejemplo, ustedes van a ver que muchas intelectuales e intelectuales del mundo boliviano que inicialmente apoyaron a Evo Morales, después fueron muy críticos del MAS y de sus gobiernos. Y otros dicen, bueno, pero ¿hay que apoyar o no apoyar? Siempre se puede ser autonomista, no se puede ser. ¿Cuándo hay que ser autonomista? Uno de los grandes problemas de la tradición latinoamericanista es qué pasa cuando lo que yo he trabajado, con toda su potencialidad transformante, movilizante, crítica, politizante, puede ser desactivado por incorporarse a un proyecto de institucionalización. ¿Siempre la institucionalización desmoviliza y depolitiza? O, en el caso de lo que veíamos con Dussel, hay una manera de pasar a un momento de creación institucional que no saca los perfiles más agudos de estos trabajos. Es un gran tema transversal a el mundo intelectual latinoamericano. Pasemos a la última, la tercera etapa, es donde ella hace un paso sumamente interesante, y es que se radica en Colombia y empieza a trabajar en la universidad. Es decir, se institucionaliza de algún modo. Entonces ella dice, bueno, aprovechando las enormes potencialidades de la Universidad Nacional de Colombia, con su enorme diversidad, su capacidad crítica, se inserta en la Escuela de Estudios de Género, dando dos temas, dos cursos, racismo y patriarcado y teoría lésbico-feminista, y dice, bueno, ¿cómo hacer para mantener toda la potencialidad transformadora, crítico-política, insertándome en el mundo universitario? ¿Cómo cuidarme permanentemente de las acechanzas de la institucionalización? Y de hecho lo logra porque hasta ahora está allí.
Entonces hay un modo de hacerlo en una determinada universidad, como es esa, evidentemente, no sería muy fácil en otras, pero está este problema y cómo ella lo fue gestando. Y a partir de esta noción de que el trabajo académico y el trabajo militante, reflexivo, de pensamiento situado, tienen que alcanzar un nuevo colectivo, y ese es el famoso GLEFAS, que hoy tiene una enorme importancia a nivel latinoamericano, el grupo latinoamericano de estudio, formación y acción feminista, que busca justamente recuperar todo esto a nivel de densidad teórica, de capacidad de transformación y de capacidad crítica, vinculándose con un montón de experiencias, solamente para que ustedes tengan alguna idea: Julieta Paredes de Bolivia, Mujeres Creando Comunidad, Breni Mendoza y Silvia Rivera Cusicanqui, que es un poco más conocida. Entonces ustedes tienen aquí, en un mundo totalmente distinto, la misma dinámica, el mismo ADN de fondo. Tercer ejemplo, Enrique Dussel. Voy a tomar solamente un texto de él, muy rápido, no lo vamos a ver con detalle. Bueno, esas son cosas que pues pueden ver. Uno más. En su primer volumen de política, Enrique Dussel hace una cosa muy original para ver cómo trabaja un pensamiento situado. Entonces, él lo que va a decir, no vamos a leer el texto, dice: a ver, si yo tengo que construir la historia de la política mundial, así se llama el libro, lo tengo que hacer desde mi situación. Y desde mi situación voy a ver el mundo de un modo determinado y voy a habilitar que entre en la historia un montón de elementos que si me pongo en otro, no entra. Entonces él dice: ¿qué me propongo hacer? Que en el momento en que lo hice era una especie de delirio que solamente lo podía hacer Dussel, hacer este trabajo monumental, ¿no? Entonces dice: para hacer esto, para proponer una mirada mundial, verdaderamente mundial de la política, desde el análisis de la liberación y desde el mundo latinoamericano, lo que hay que hacer es crear un relato que rompa con una serie de límites, una historia que rompa con una serie de límites. El helenocentrismo, todas las filosofías políticas empiezan con Grecia, como si eso fuera una obviedad. El occidentalocentrismo: solo importa lo que Occidente ha reclamado como parte de su tradición. ¿Y qué pasa con los 1000 años de Bizancio? Etcétera. ¿Qué pasa con el mundo oriental, que formó parte decisiva de la tradición y que queda de lado porque Occidente no lo ve, porque no forma parte de su genealogía? ¿Qué pasa con el eurocentrismo de las teorías políticas? ¿Qué pasa con la periodificación? ¿Por qué el mundo que yo veo hace que los periodos en los cuales lo divido sean como son? ¿Qué pasa con el pensamiento del secularismo, que piensa la idea de las relaciones entre el mundo religioso y el mundo político de una manera que prácticamente se dio en poquísimos lugares, sobre todo en Francia, y lo generaliza y lo universaliza? ¿Cómo pensar eso de otro modo? ¿Qué pasa con el colonialismo mental de los propios latinoamericanos y latinoamericanas? ¿Y qué pasa con todo relato de la historia de la política que no se le ocurre que los chibchas, la Triple Alianza Mexica, los olmecas, el Tahuantinsuyo tuvieron política? ¿Qué pasa cuando no se incluye a América Latina siempre que se hable de modernidad? Es decir, para Dussel es clarísimo: una historia de la política no puede ser hecha si cada vez que yo nombro modernidad, en cualquiera de sus planos, América Latina no está presente. Entonces ya ven un mundo distinto, una historia de la política, pero el mismo ADN. Un pensamiento situado es aquel que es capaz de pensar la historia mundial de la política desde su propio lugar, con una enorme capacidad crítica y creativa. Último ejemplo, Álvaro García Linera. Bueno, es más conocido, fue vicepresidente boliviano por varios periodos. Ya básicamente ustedes conocen más o menos su trayectoria. Simplemente voy a leer un texto de él y ustedes después pueden seguir su itinerario político reflexivo, que es muy interesante. Pasamos a la otra y leemos uno de los textos. Adelante. Toda elaboración crítica, toda elaboración teórica en general, y en particular la elaboración teórica de quienes reivindican, utilizan herramientas, puntos de vista y horizontes del marxismo, siempre está enmarcada o es hija de un momento específico.
de sus necesidades, de tus angustias, de lo que estás viviendo, de cómo estás intentando buscar un desenlace o un camino. El marxismo te exige ubicarte en el hoy, en la contradicción del hoy, en las angustias del hoy, en las luchas del hoy, en las posibilidades del hoy para nombrar futuros distintos al que existe. ¿Una más? Adelante. No es que el marxismo subordine la inmediatez, pero es la inmediatez existencial de las personas lo que hace inteligible todo su pensamiento, sus herramientas para enfrentar el devenir. No puedo entender un marxismo que no sea situacional, es decir, anclado en las contradicciones de su tiempo, hijo de las contradicciones de su tiempo, que busca respuestas abstractas o concretas, más políticas, filosóficas o ideológicas a su tiempo. Es en ese anclaje en el tiempo donde tiene que demostrar la fuerza, su capacidad explicativa, su capacidad articulatoria. Es un pensamiento para la acción, aún en su abstracción. Y la acción posible es lo que conoces en tu situación actual. Así yo entiendo el marxismo, y este es el marxismo que me ha gustado siempre leer de los autores y el que he intentado emular en mis reflexiones. Entonces, ustedes después lo van a poder ver, no nos vamos a detener, pero es muy importante porque esto hace a su trayectoria. Recuerden que él básicamente es un matemático, no tiene otro título, se fue a formar en matemáticas, primero comenzó en Bolivia y después se fue a estudiar a México. En México toma contacto con el marxismo mexicano, toma contacto con las guerrillas de América Central, vuelve a Bolivia y se involucra en un proceso importantísimo que fue el de los Águilas Rojos y el del ejército catarista, y se hace guerrillero. Al poco tiempo que inician las acciones, va preso, está 5 años preso, y en ese momento escribe el libro más teórico de toda su protección, de toda su producción, que ustedes lo tienen allí, sobre la forma valor y la forma comunidad. Entonces, lo que quiero decir es que aquí también se da este mismo proceso, donde la biografía, la propuesta, en este caso desde la tradición marxista y desde la fascinación que le produce la rebelión indígena, dice, estas son las cosas que yo tengo que poder pensar. Cómo pensar el marxismo y la rebelión indígena, que muchas veces en el marxismo tradicional no tenía lugar y no podía suceder. Entonces, su gran fascinación es poner juntas estas cosas y ponerse al servicio de esa causa. Bueno, después ya saben que antes de ser elegido como compañero de fórmula por Evo Morales, él va a protagonizar un grupo que en un momento habría que estudiar, que es el grupo Comuna. Es muy importante porque es un colectivo intelectual metido en el medio de toda la preparación de lo que después iba a ser la Revolución Boliviana, de la rebelión de la Guerra del Agua y del Gas, donde anticipan un montón de temas, por ejemplo, la plurinacionalidad, la cuestión del Estado. Bueno, él es uno de sus participantes, junto con Prada, con varios otros, pero es un grupo intelectual muy interesante que nos hace pensar cómo a veces los colectivos intelectuales insertos en una determinada coyuntura pueden ser decisivos en un proyecto político. Bueno, después ustedes lo conocen, hace de la vicepresidencia en sus 3 periodos un ámbito de reflexión, publica, habla, dialoga, discute, convoca, crea una especie de editorial desde la vicepresidencia con libros de acceso abierto, que ahí los podemos todavía consultar. Bueno, después ya saben, golpe de Estado, se exilia en México, luego él viene a trabajar en la Argentina durante un año, trabaja en la UBA, en la USAM, en Flaxo, y bueno, con el triunfo nuevamente del MAS, vuelve a Bolivia. Y ahora está allí. Entonces, ustedes después pueden ver lo que yo les preparé allí, pero a mí lo que me interesaba mostrar es cómo, en el caso de Álvaro García Linera, se le suma la participación política institucional. Es uno de los casos donde un intelectual muy situado no rehúye el compromiso político institucional, electoral, con todo el impacto que eso tiene, con todas las críticas que eso le va a traer, con todas las dificultades que tiene el poner el cuerpo a la política real, sobre todo un proceso que duró tantos años.
con las contradicciones que tiene el mundo político. Bien, paso al segundo bloque y simplemente lo menciono para no abusar de la paciencia de ustedes. Eso pásenlo todo porque no lo vamos a ver. La segunda cosa que habría que reflexionar el pensamiento latinoamericano es la segunda parte de los desafíos, que es, bueno, cómo poner en un solo tema los grandes desafíos del pensamiento latinoamericano. Y yo creo que aquí la idea de una conmoción de los horizontes geopolíticos es muy importante. Hoy un pensamiento latinoamericano capaz de abordar los desafíos tiene que tener un diálogo con la geopolítica. Y en ese sentido yo he descubierto un filón de autores sumamente interesantes que vienen también de la tradición marxista, sobre todo gramsciana. Tienen Gabriel Merino, uno de sus cultores, en realidad es un grupo bastante grande. Si pasamos la diapositiva, es interesante porque ellos crearon un colectivo que se llama Instituto Tricontinental de Investigación Social, que justamente quieren vincular la tradición intelectual con las luchas populares y con la tradición de que todo pensamiento que se produzca vuelve a circular en esas mismas redes. Tiene una página web muy interesante, un montón de material para bajar, y esto nos va dando cuenta de otra ADN del pensamiento latinoamericano, la constitución de colectivos originales para hacer un trabajo original. ¿Por qué es importante el trabajo que están haciendo ellos? Yo acá me baso ahora solamente en él, pero porque ellos van a dar, pasamos una más, van a dar una clave que es, bueno, América Latina, ¿a dónde se inserta hoy? Si uno tuviera que poner un macro escenario, ellos dicen, bueno, nosotros proponemos que para entender América Latina siempre hay que verla en la situación del sistema mundial. Primera idea, Wallerstein son herederos de toda esa tradición. Bueno, ¿y el sistema mundial en qué estado puede estar? Pueden estar en un estado de hegemonía, cuando alguien logra convencer a los demás, imponer las reglas, en una crisis de hegemonía, cuando esto se descompone, y en un momento de transición histórica, caos sistémico o desorden global. Y él va a tomar postura junto con su grupo. En este momento, hace 15 años, 20 años, el sistema mundial está en un momento de caos sistémico de desorden global. ¿Por qué es importante para América Latina? Porque en momentos como este hay enormes contradicciones. ¿Por qué? Porque un sistema hegemónico cae, Estados Unidos, el sistema anglo, digamos, otro sistema emerge, China, Rusia y todas las alianzas que se han hecho allí, incluidos los BRICS, pero está en una amplísima competencia estratégica donde la declinación de uno y el ascenso del otro entra en un proceso de guerra abierta. Por lo tanto, uno puede ver en un mismo lugar situaciones totalmente contradictorias. Metamos a América Latina, pero ¿cómo puede ser que Lula gane en Brasil y Argentina lo pierda aquí y en Colombia pasa lo que está pasando y que en 2019 Chile se dio vuelta, pero que después perdió el referéndum? Pero creo que hay que acostumbrarse a partir de este diagnóstico de Gabriel a que los momentos de caos sistémico exigen una intelectualidad muy capaz de las contradicciones. De no desalentarse simplemente de que un proceso va para allá y otro va para acá, porque América Latina no vive un proceso único, sino también un proceso caótico, de acuerdo con los distintos grupos, las distintas posiciones que tiene un momento como este. Entonces me parece que es decisivo. Y el segundo dato que da, que después ustedes lo pueden ver en el PowerPoint, es, a ver, si esto es así, estamos entrando en un nuevo orden mundial donde los poderes centrales de los cuales América Latina siempre fue periferia, ya no serán los centrales. Entonces, ¿por qué es un gran desafío para el pensamiento latinoamericano? Porque el pensamiento latinoamericano siempre se vivió periférico y crítico de determinados centros, pero ahora esos centros no son ya los centros. Entonces, ¿qué significa para América Latina pensarse en el marco de la construcción de una nueva hegemonía con centro en Asia-Pacífico? ¿Qué significa insertarse en la ruta de la seda, por ejemplo? ¿Qué significa insertarse, y fíjense a nivel intercultural, qué significa pensarse en un mundo donde hay que dialogar con China, Rusia, Irán, Sudáfrica, y no con Francia, aunque sea críticamente?
Entonces creo que desde el punto de vista intercultural y del pensamiento latinoamericano, este momento de caos sistémico, el ascenso de una nueva configuración con nuevas instituciones, pone al pensamiento latinoamericano en un momento de gran desafío, porque tiene que sacarse de encima prácticamente toda su propia historia, que siempre ha estado en diálogo con determinados poderes centrales que ahora están precisamente en declinación. Pero atención, la declinación no es desaparición y por lo tanto van a ejercitar todo el poder que tienen y que les queda para insertar nuevas contradicciones. Por lo tanto, no va a ser todo límpido, como lo estamos viendo, y el pensamiento latinoamericano, por lo tanto, en un momento de caos sistémico, tiene que tener una gran capacidad para abrirse a los nuevos horizontes y una gran capacidad para afrontar las contradicciones. Bueno, después ustedes lo pueden leer, pero me parece que el trabajo que hacen ellos está todo disponible, es realmente muy bueno. Y termino con esto. Pasemos varias diapositivas. ¿Qué otro trabajo habría que hacer para que América Latina no sea verdaderamente compleja? Es decir, para no... a veces, cuando uno está en su propio país, sobre todo en el momento que estamos viviendo nosotros, que nos agarra tanto, que es tan exigente, dramático, doloroso, poderoso, que nos suscita tanta rebelión, indignación, confusión, creo, un poquito más, que hay que hacer un trabajo que yo lo llamo sinóptico cronológico. Hay que tomarse el trabajo de ver a los países latinoamericanos en el mismo momento, hacer como una sincronía. ¿Un poquito más? Son varias más hasta el punto 4. Hay unas tablas. Bueno, ahí está uno de los elementos que yo les pongo, es que analizar el lawfare, cómo funciona el poder judicial como arma. Está muy bien hecho y ahí tiene un montón de bibliografía. ¿Un poquito más? Un poquito más. Ahí está, creo que un último elemento, una última pista del pensamiento latinoamericano es cómo trabajar el seguimiento por países, para no quedar anclado solamente en la propia situación del de uno, que es el que lo tiene más inmediato. Y hay un modo de trabajar, yo no digo que esté de acuerdo con lo que ellos dicen y hacen, pero siempre, que es el que propone el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, que tiene una muy buena página, donde van haciendo seguimiento de países. Y en la próxima diapositiva muestro un ejemplo muy escueto, muy mal hecho, digamos, pero de un trabajo que habría que hacer, que es agarrar un país, o varios, y hacer un elemento sinóptico para darse cuenta cuándo coinciden, cuándo se desplazan cronológicamente. Esto lo hice con Brasil y con Perú, lo tienen ahí en el PowerPoint. Y van a ver que si uno pone a Brasil y a Perú juntos, en los mismos años, puede hacer un trabajo fascinante para ver cómo los elementos que pueden jugar pueden ser similares y sin embargo el modo en que juegan son totalmente distintos. Si en Brasil fue clave el lawfare, o sea, toda la fuerza del lavallato del Poder Judicial, en Perú fue clave el Poder Legislativo. Para la destitución, para todo lo que se vivió. Bueno, con esto creo haberles compartido la conversación que vengo trabajando conmigo desde hace mucho tiempo, que es una ampliación de la noción de pensamiento latinoamericano, un nuevo estado en el que está, una superación del anacronismo y la cantidad de ejercicios que se pueden abrir si uno se anima a zambullirse en esta nueva situación. Bueno, la verdad que creo expresar el sentimiento de todos, Marcelo, al agradecerte tu reflexión con tanta claridad. Nos has abierto una cantidad de interrogantes que supera ampliamente un poco la expectativa que teníamos con este primer encuentro intercultural. Creo que los puntos que has tomado nos van a servir como un hito de referencia para nuestros próximos encuentros interculturales. Así que desde ya, muchísimas gracias, ha sido muy claro. Abro ahora para los compañeros que quieran hacer alguna pregunta, algunas preguntas. Vamos a tratar de ser breves dados el tiempo, pero nuevamente muchísimas gracias. Por favor.
Gracias, Rocío, por todo. Disculpa el trabajo que te di. No hay problema. Ya que estoy, hago un comentario simplemente. Me pareció súper interesante esta cuestión de retomar, por ejemplo, el lugar de García Linera, principalmente por esta cuestión de las complejidades y las contradicciones que pueden aparecer en el ejercicio político institucional, cuando también se problematiza en términos como más académicos o intelectuales algunas cuestiones, y pensaba como principalmente en su caso porque es uno de los casos quizás que más, como más discutidos o como más problematizados. Piensa incluso en las discusiones que se dieron cuando se da el proceso de destitución de Evo y las discusiones que se dan, por ejemplo, dentro de los feminismos. O sea, yo no, recuerdo muy bien los comentarios vinculados, bueno, de Rita Segato, o lo que comentaba Silvia Rivera Cuscanqui, que son cuestiones como que generan como ciertos calores a la hora de la discusión y al mismo tiempo como que hacen repensar, bueno, cuál es el lugar que tienen a la hora de llegar a esa instancia institucional, que al fin y al cabo un poco también es lo que muchos o muchas repensamos, porque la idea también es poder pensar todas estas políticas o todas estas discusiones que estamos haciendo desde ya sea pensamiento latinoamericano, de una perspectiva intercultural, de una perspectiva feminista, pero aplicadas al Estado, o sea que por lo menos en Latinoamérica tienen un lugar fundamental. Y me quedaba así como con la duda bueno, ¿cuáles son las herramientas para dar ese salto de, de poder generar como espacios no sé, más plurales o diversos, sin que se genere como tanto revuelo frente a eso, digo, porque pasó lo mismo, no sé, digo, con discusiones dentro de la corriente colonial, no sé, Castro Gómez, Viñola, etcétera, como que me quedan siempre esas dudas de, bueno, ¿qué es lo que se hace frente a esas situaciones? A mí me parece que ahí el pensamiento latinoamericano ya está en una madurez suficiente para ver cómo la inserción dentro de un proceso de construcción alternativo a nivel estatal no tiene por qué dejar de ser crítico. ¿Qué quiero decir? Que pueden convivir momentos de apoyo con momentos de crítica, incluso de desajuste, digamos, de abandono de la situación. Me parece que ahí hay que acostumbrarse a que, pero creo que la intelectualidad más crítica tiene siempre el problema del purismo, ¿no? Si quieren mantener puros. Y a veces entrar en contradicciones políticas, bueno, incluye eso. Entonces yo creo que hay una idea de lo estatal o del modo de vincularse con lo estatal que es donde hay que repensarlo desde el punto de vista estratégico también. Es decir, ¿cómo puede un movimiento social participar de un proyecto político que tenga influencia en la política de Estado sin pertenecer al Estado? Eso va a exigir del Estado un tipo de apertura, un tipo de... Estoy pensando, por ejemplo, en lo que en algún momento era el gabinete en la sombra. ¿Sí? ¿Cómo un gobierno puede crear adentro de sí mismo un ambiente que le sea crítico? Sea que lo escuche o no, puede ser que en un momento no lo quiera escuchar o no pueda escucharlo, pero la idea sería que hay que crear instancias donde la posición no sea nos desvinculamos y ya estamos en la contra, digamos, y finalmente termino participando de las manifestaciones que terminan volteando al gobierno, aunque por supuesto eso no era lo que querían, ¿no? Y las ideas del Estado, que todo el que no está con nosotros como intelectual orgánico no está en contra de nosotros, digamos, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay todo un juego que hacer, hay mucha experiencia hecha, muchísima experiencia hecha en varios gobiernos, y por supuesto creo que esto se da de manera diferente en momentos diferentes de un proyecto político. Una cosa es la primera instancia, los primeros 4 años, digamos, de un proceso político nuevo, donde creo que la posibilidad de contradicciones es mucho más amplia. Otra cosa es un proyecto político asentado, donde la razón de Estado comienza a jugar de una manera mucho más densa, digamos. Yo creo que hay que encontrar también que
un colectivo crítico no tiene por qué acompañar siempre todos los momentos del mismo modo. A veces puede estar más involucrado, es decir, entre la cooptación y el abandono, creo que hay que crear toda una serie nueva de elementos y que por supuesto exigirán de parte de los proyectos políticos estatales, ¿no? O, eventualmente, la creación de auténticas alternativas a lo estatal, que creo que es otro elemento a pensar. Es decir, pero claro, aquí es clave el proyecto estratégico. Vamos a poner un ejemplo. Supóngase que alguien diga, bueno, sí, nosotros podríamos dar de comer a todos los comedores escolares si toda la producción de agricultura sustentable o de agroecología, digamos, tipo por lo que sea, se la vendiéramos a los estados provinciales. Bueno, eso está muy bien como idea, pero bueno, ¿qué viable es para competir con Molinos Río de la Plata, con los fijadores de precios, ¿no? Ahí se requiere un enorme pensamiento estratégico para hacer posible verdaderas alternativas. La creación de sistemas de poder, de suma de posibilidades. Es decir, no creo que haya una fórmula fija, pero creo que hay que salir de las dicotomías simples. Y hay mucha tradición en América Latina, en experiencias muy concretas, que habría que recuperar sin que en ningún momento eso deje de ser contradictorio. O sea, hay momentos donde habrá que romper, momentos donde habrá que unir, pero creo que eso no se puede establecer. Y otra cosa son los niveles. Puede ser que en algún momento un movimiento crítico tenga más capacidad de trabajo municipal que provincial o nacional. ¿Por qué? Porque los procesos políticos locales o medianos podrían tener mucha más flexibilidad y todavía no estar preparados para alcanzar una discusión política de escalas macro, donde se juegan poderes que pueden superar a un conglomerado crítico. Me parece que ahí hay un juego. Puede ser que eso signifique que se establezca el colectivo como permanentemente crítico. Bueno, hay miles de posibilidades, pero creo que merece ser pensado con toda seriedad y creo que los movimientos críticos latinoamericanos ya tienen la madurez suficiente como para hacerlo. La cuestión es si la tendrán después también los estados y todo lo que eso involucra. Hay áreas donde esto es más sencillo de hacer que en otras. Creo que en economía todavía es más complejo o en relaciones exteriores que en agricultura o en trabajo o en seguridad social, lo que sea. Pero sí, creo que hay que aprovechar estas instancias. ¿Alguna otra pregunta? Pensar algo en voz alta, nada más a partir de lo de García Linera, que me parece también interesante. García Linera, cuando tiene dos publicaciones en la Universidad de Buenos Aires, cortas, pero una es toda la historia de cómo fue el movimiento al socialismo hasta llegar al poder y ejercer el poder y las estrategias que él planteaba, toda la parte de el momento digamos, de disputa entre los distintos poderes económicos y políticos. Y luego cuando obviamente la derecha da el golpe en Bolivia, vuelve a reflexionar sobre qué pasó y por qué dejaron de lado, de alguna manera, el trabajo más de campo con los movimientos sociales, ¿no? Digamos, volvió un poco el modelo más estatista del modelo de Bolivia, y él allí también hace esa reflexión. Y esto que vos acabas de decir, hay distintos niveles de construcción en función de determinadas escalas, ¿no? A mí, hasta ahora digo, y lo digo así con total sinceridad, me cuesta todavía poder visualizar en términos de los que estamos viviendo hoy en la Argentina y cómo se puede manejar esas instancias, porque, digamos, a nivel macro, bueno, García Linera también lo decía, nosotros tenemos tenemos materia prima, pero los commodities los pone Estados Unidos, entonces podemos tener petróleo, pero los commodities no dependen de nosotros. Entonces, esta idea de cómo, digamos, trabajar tanta complejidad en función de la construcción de las derechas y la construcción de las élites de las derechas. Lo que vos planteaste al principio, ¿quiénes son los que están de alguna manera sosteniendo esas élites, ¿no? Y por otro lado, cómo puede un pensamiento crítico y un movimiento que de alguna manera crítico pueda llegar a cambiar por supuesto que
no creo que esto sea de por vida, pero cambiar de alguna manera instancias en las cuales estamos viviendo hoy es una total entrega, ¿no? de los recursos naturales, digamos, lo peor que estamos pudiendo llegar en Argentina, ¿no? Por ejemplo, García Linera, hay muchos otros, pero él tiene una idea muy interesante. Dice, bueno, una cosa es que yo quiera vender una empresa al Estado y otra cosa es que haya alguien que la quiera comprar. Pero aquí decir, no solamente hay que ver lo que alguien pretende hacer, y creo que en el caso argentino eso es muy importante, lo hablábamos con Beatriz antes de comenzar y con Rocío, yo creo que hay que tener muchísimo cuidado de no centrarse en la figura de Milei. No hay que hacer eso. Y estar todo el tiempo indignándose y corriendo detrás de lo que él dice, de lo que hace, de lo que más hace bien, que hace mal. Hay que ver quién está forjando las políticas, quién está tomando las decisiones, dónde se toman, quién las toma. Esta idea de concentrarse en esta figura y con todos sus desplantes me parece que sería un error. Y además creo que cuando comienza a pensarse una alternativa crítica, no necesariamente uno va a triunfar inmediatamente. Es decir, Lula perdió 2 veces antes de ganar. Es decir, Evo perdió la primera elección, aunque por poco. Quiere decir que cuando uno ingresa en el mundo político, hay todo un proceso de legitimación, de aclimatación, de redes. Si hay un modelo hegemónico fue el de Bolivia, o sea, romper la hegemonía boliviana era realmente una cosa muy difícil, ¿no? Entonces yo creo que estudiar lo que pasó en Bolivia, estudiar lo que pasó en Venezuela, por lo menos en los primeros tiempos, estudiar lo que puede haber pasado en algún momento de la Argentina, es muy importante y es una cosa que podemos hacer a modo de ámbitos de pensamiento para ver cómo se vivieron esas contradicciones y que no siempre el pensamiento crítico gana. Eso no quiere decir que no aporte, ¿no? Sino que a veces, bastante tiempo después, siguiendo otras sincronías, encontrando otras redes, puede encontrar su momento oportuno, ¿no? Hay muchos pensamientos que cuando iniciaron eran realmente periféricos, no le interesaban a nadie, no tenían visibilidad, y que cuando comenzaron a hacer su construcción y maduraron al ser capaces de dialogar, encontraron su momento oportuno, ¿no? Su momento denso, y se volvieron enormemente fructíferos. Creo que lo que hay que encontrar son colectivos de trabajo intelectual, político, militante, o como los quieran llamar, a la altura de los nuevos desafíos. Así como el Grupo Comuna, como grupos en Argentina, que estamos llenos de historia de eso. Bueno, cómo encontrar el tipo de colectivo donde el trabajo intelectual sea decisivo, capaz de insertarse en proyectos de transformación colectiva y política de nuevo cuño, ¿no? En un momento de caos sistémico. Creo que eso es muy importante entenderlo. Es un momento donde los flujos, los reflujos, las contradicciones tienen que ser claves, y un proyecto intelectual tiene que aprender a vivir en el medio de esas contradicciones sin poder explicarlo todo, sin poder ganar todas las discusiones, sin tener explicación para todo, y sin embargo ser muy fiel a un modo de trabajar, a un modo de comunicarse, a un modo de producir intelectualmente. Bueno. Repito, hay que volver a zambullirse. La tradición latinoamericana está llena de elementos con los cuales podemos volver a reconectarnos en coyunturas gravísimas como las que vivió América Latina. Tenemos una larguísima experiencia de coyunturas dramáticas y de cómo allí se movieron el mundo del pensamiento, etc. De vuelta, el pensamiento latinoamericano ya tiene la madurez para volver a su propia tradición y, por supuesto, también a otra. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, ahí pensando como el profesor Marcelo decía, pensaba, no sé si me escuchan. Sí, perfecto. Sí, te escuchamos. En las escuelas de formación de cuadros en Cuba, cuando fue el proceso revolucionario en Cuba, lo que hicieron fue formar a la gente para ir a alfabetizar, para ir a formar. Las escuelas de cuadros se llenaban de personas cubanas y también latinoamericanas, donde estaban las políticas emergentes acerca de la medicina, la educación, y también recibían jóvenes de América Latina. Nosotros en Venezuela, bueno, yo ahora vivo en Argentina,
pero soy venezolana y fuimos a formarnos también a Cuba. Entonces fue un proceso de enlace, de una fusión entre Cuba y Venezuela, y nos formamos como cuadros políticos de la revolución y pensaba en esto que vos decías, de estos colectivos de trabajo intelectual. Es difícil que uno que vive en un barrio, que se hace en el barrio, llegue a la universidad y ya después que llegue a la universidad, haga todo un relato, ¿no? Todo un proceso rápido, digo, porque ya está terminando, pero eso creo que fue algo que impregnó y que también marcó ese proceso político e ideológico de transformación en Venezuela. Si no hubiera existido eso, hoy en día la revolución sería otra cosa. Hoy en día las derechas venezolanas en mi país están ahí. No es que no están latentes. Mi familia siempre discute conmigo. Yo el año pasado fui y eran como todos de la ultraderecha y yo ultraizquierda, terriblemente chavista. Entonces me disputaban un montón de cosas. Ellos tenían un pensamiento bastante opositor, pero al mismo tiempo decían, bueno, nada, mejor me quedo con Maduro porque no sé si la derecha que viene va a ser terrible. Entonces, dentro de todo, pensaba esto que tú decías como este proyecto colectivo. Creo que si no existiera un proyecto colectivo de formación política, ideológica, que no sé, que vaya a donde tenga que ir, ¿no? Chávez nos decía como que hay que ir a esos lugares. Bueno, yo vivo en General Rodríguez, pero es difícil hacer militancia en el barrio, pero como que tratar de hacerla es una meta, también es una convicción. Entonces, pienso que si en esos procesos chiquititos no existe lo más grande. Solo para acotar. Gracias. Sí, clarísimo. Sí. Por ejemplo, hoy creo que el caso mexicano tendríamos que estudiarlo. Porque AMLO creó con Morena tuvo una formación de cuadros muy diferente a la de cubana, obviamente, y de la venezolana o de la boliviana, pero creo que sería digno de estudiar cómo fue el proceso de gestación de Morena en el mundo juvenil, por ejemplo, en un país de tan enorme complejidad como México. Ahí hay todo un trabajo que se hizo, donde se involucraron muchos intelectuales, entre los cuales Enrique Dussel, que fue hasta su muerte el secretario de formación. Que habría que pensar bien, además del modelo cubano, venezolano, boliviano, habría que pensar en cómo hizo México, porque creo que ahí hay elementos sumamente interesantes. Otro ejemplo, ¿no? Perdió 2 elecciones, se las robaron en realidad a López Obrador hasta que logró conformar, y cuando llega hace una propuesta que nos puede parecer a nosotros insuficiente, pero que tiene una enorme repercusión a nivel americano. Así que sí, creo que la idea de cómo se han formado los mundos juveniles en eso, habría que ver cuáles son las trayectorias ahora, las críticas que se hacen en Brasil, por ejemplo, al PT, y a cómo desactivó los procesos militantes y desmovilizó. En ese sentido, creo que hay que pensar de nuevo la relación entre, lo voy a poner en términos simbólicos para que se entienda, el libro, la calle y el palacio, digamos, ¿no? Habría que pensar de nuevo cómo hay procesos que se disputan en la calle. Hay procesos que se disputan en los libros, digamos, entre comillas. Hay procesos que se disputan en los palacios, digamos, ¿no? En el poder legislativo, etc. Creo que hay que pensar con mucha seriedad cómo los procesos de creación intelectual, los procesos de disputa en la calle, los procesos de disputa legislativas, cómo se conforman, cómo se contradicen, cómo cómo puede aparecer una enorme movilización y cambiarlo todo, o aparecer una enorme movilización y no cambiarlo nada, o sí, o cambió, ¿no? Ahí, en ese elemento calle, libro, palacio, se pueden sumar otras instancias, también hay un elemento importante para ver cómo es la construcción de alternativas, ¿no? Creo que la voz en las calles, la voz en lugares estratégicos, digamos, es clave, y creo que el mundo intelectual está en condiciones de hacer una sistematización, una lectura sincrónica, de procesos que se dan en lugares distintos, pero que tienen muchos elementos que hay que pensar para ver cuándo la calle irrumpe en un palacio de verdad, cuándo, sobre todo en la Argentina contemporánea, que tiene mucha calle, digamos, cómo esos procesos se dan.
Bueno, nuevamente agradecerte, Marcelo, dada la hora, tenemos que ir cerrando. Agradecerte muchísimo porque, te vuelvo a repetir, creo que nos has dejado una cantidad enorme de interrogantes y que has respondido muy fuertemente a este planteo que habíamos conversado inicialmente de ver desde este pensamiento situado que vos también has replanteado. Me parece que ha sido interesantísimo ese replanteo de la situacionalidad, que ha sido, por otro lado, un puntal de una nueva epistemología, ¿no? Desde América Latina. Entonces, me parece que esta vuelta que le das a la situacionalidad enriquece enormemente el planteo original de varios pensadores con una nueva proyección, ¿no? En los desafíos que realmente son múltiples, pero sobre todo con una mirada muy esperanzadora. Me parece que tu charla hoy nos deja interrogantes, desafíos, y nos brindaste una serie de ejercicios que nos llaman y nos convocan a trabajar con muchas ganas, que me parece que eso ya de por sí es enormemente positivo. Así que no sé, Beatriz, si querés vos decir algo y vamos entonces cerrando. No, nada más que creo que varias personas escribieron acá agradeciéndote, Marcelo. Bueno, nosotros los que estamos en la MIC o los que hemos pasado por la MIC conocemos tu forma didáctica tan clara y tan profunda en los temas que a nosotros siempre nos han interesado, y me parece que ha sido realmente un momento muy, muy sustancial para nosotros, sobre todo en estos momentos. Y rescato lo último que dice Aldo, porque también es cómo a partir de ese pensamiento situado y todo el análisis que viniste haciendo desde los ejercicios, los 3 ejercicios que viniste proponiendo, me parece importantísimo esta posibilidad de decir, bueno, hay que seguir, ¿no? Hay que saber vivir en las contradicciones, como decía García Linera, y aprender de ellas y bueno, ver qué pasa si hay, cómo se sale de algún empate hegemónico, ¿no? De eso. Sí, además Álvaro insiste que hoy es un momento de victorias cortas y de derrotas cortas, ¿no? Entonces hay que tratar de pensar. Bueno. Yo lo que quiero agradecer primero es que por ahí a los que están, ustedes que están tan metidos allí, agradecer que existe General Sarmiento. Es un logro de altísimo nivel en la historia argentina, una universidad como la de ustedes. Cómo está organizada, a quién llegó, lo que provocó. Por ahí en estos momentos de tanta desestabilización y de tanta desfinanciación, ustedes están viviendo más bien con toda la cara oculta, pero el hecho mismo de la existencia de la universidad, de la densidad que ha alcanzado, de lo que han hecho con una universidad en el corazón del conurbano, es realmente un agradecimiento. Bueno, muchas gracias a todos los que han participado, a todos nuestros compañeros, colegas de la MIC, que seguimos en este camino de reflexionar juntos. Una alegría de verlos, y a todos los que se han acercado en esta convocatoria, muchísimas, pero muchísimas gracias, y seguimos en comunicación y ya los estamos invitando prontamente para el segundo encuentro intercultural. Así que tengan ustedes todos muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Rocío, por la asistencia técnica, y a la licenciatura en comunicación por habernos brindado toda la asistencia también, porque bueno, ni yo ni Aldo estamos en estos momentos en la universidad. Así que enormes agradecimientos para ustedes dos. Y bueno, ahí están pidiendo que mandes el PowerPoint, ¿sí? Así que seguimos en otro momento. Muchas gracias. Chao, gracias. Muchas gracias.